Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Molina y en la clase de hoy vamos a trabajar el tema polifonía y si no les molesta me gustaría compartir la pantalla con con un PowerPoint con el que me voy a ayudar para ver imágenes a la vez que vamos viendo la teoría de la polifonía. Los principales temas son estos que están acá, pero no importa que los leamos ahora porque los vamos a trabajar más adelante. Las dos fuentes principales con las que vamos a trabajar son el texto de Elvira Arnux y de Osvaldo Crot, que son dos apuntes que ustedes tienen en la bibliografía del teórico, una bibliografía obligatoria que tienen que leer y que está en el sitio web, en el aula web, en el Google Drive, están en todas las plataformas de la materia, están estos dos textos que tienen que leer y se trabajan acá en el ámbito del teórico. Hagamos una breve biografía por estos autores. Elvira Arnux es doctora en lingüística de la UBA y está muy influenciada por el estructuralismo y desde la lingüística, que principalmente va a tener en este texto las influencias de Gerard Genet, que también vamos a leer en textos más adelante, pero brevemente para verlo en este caso, nosotros vamos a trabajar con un fragmento de este libro Palimpsestos del año 1982, que Elvira Arnux toma como fuente principal para el texto que vamos a leer de ella, que es básicamente una reversión de las categorías que está haciendo Gerard Genet en este libro. Y por último vamos a trabajar con Osvaldo Crot, con el libro El decir y lo dicho, también un lingüista. Todos los textos que vamos a trabajar en esta clase vienen de la lingüística, de la semiótica, del estudio del signo, del estudio de la lengua y del estudio del discurso. El texto El decir y lo dicho, el capítulo 5 es el que vamos a trabajar en la clase de hoy. ¿Qué es la polifonía entonces? Recuerdo siempre en un examen que un alumno respondió polifonía, poli, mucho, fono, voces. La polifonía son muchas voces y le explicábamos por qué no es una respuesta satisfactoria, aunque no es incorrecta, es muy incompleta y vamos a tratar de completar estas ideas la clase de hoy. Efectivamente, polifonía es, desde la etimología, muchas voces. ¿Pero a qué se refiere esta idea de que la polifonía trabaja con muchas voces? Bueno, Elvira Arnux nos va a presentar una primera aproximación para trabajar con esta idea de la polifonía que tiene que ver con este nombre o esta palabra que es isotopía. Ella va a describir la isotopía, Elvira Arnux, como mantener un mismo lenguaje, un mismo discurso, un mismo estilo a la hora de hablar, a la hora de hacer un enunciado, a la hora de la enunciación, que se mantiene más o menos homogéneo, más o menos similar. Cuando esa isotopía, ese mismo lugar, se rompe, esto quiere decir que se incluyen epítetos o vocabulario léxico que no corresponde a cómo venía siendo enunciado el discurso. Al romperse la isotopía, se hace evidente la polifonía. Hay un ejemplo que da Elvira Arnux en su texto que tiene que ver con la inclusión de palabras en otro idioma, cuando estamos hablando, por ejemplo, en castellano y decimos los alumnos de producción de textos son la crème de la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Artes, perdón. Cuando decimos que es la crème de la crème, cuando traemos esos enunciados del francés al castellano, se rompe la isotopía, es decir, que se rompe la homogeneidad del discurso, la homogeneidad del lenguaje con esas palabras en francés, la crème de la crème, y en este caso se hace muy evidente que hay polifonía, es decir, que se rompe la unicidad de la voz, que se rompe la unicidad del discurso, la homogeneidad del discurso, y podemos encontrar varias voces, varios enunciados en un único enunciado. Eso es lo que se llama la ruptura de la isotopía. Y para Elvira Arnux es una forma muy clara de darse cuenta, cuando hay una ruptura en la isotopía, que hay polifonía. Estos son conceptos de Gerard Genet. De Gerard Genet va a tomar esta idea de la transtextualidad, es decir, estas categorías que él toma para hablar de las distintas formas que se evidencia la polifonía en el discurso, en el texto, en el enunciado. Y estos nombres que les da Elvira Arnux varían un poco de los que les dio Genet originalmente, pero la categoría principal de transsexualidad es la misma. ¿Qué es la transsexualidad? Ella dice que es
la forma en que un texto se relaciona con otro. Un texto se relaciona con otro transtextualmente con estas 5 categorías. Seguramente haya más, pero ella trabaja con estas 5. La primera es la intertextualidad, que es la más conocida de todos, y muchas veces en distintas teorías se habla de la polifonía como de intertextualidad, porque es la forma de la polifonía más común. La intertextualidad es la relación de copresencia entre 2 o más textos a través de la cita, el plagio o la alusión. Vamos a ver más adelante cada uno de estos. La paratextualidad es la relación de un texto con su paratexto, es decir, con lo que está alrededor del texto principal, verbal o icónicamente, epigráfica o perigráficamente. Esto lo vamos a ver más adelante en otro teórico. La metatextualidad es la relación de comentario entre un texto u otro, por ejemplo, como la crítica. La crítica de un libro, la crítica de una película es un metatexto de ese texto. La hipertextualidad es la relación de un texto con otro anterior, como por ejemplo el Ulises de James Joyce en relación a la Odisea. Vamos a ver esto más adelante, ¿no? Pero es la relación de un texto que encontramos en la contemporaneidad que se basa en un texto anterior. Y por último, la arquitextualidad, que es la relación de un texto con otros de su mismo género. De estas 5 categorías, nos vamos a centrar específicamente en la intertextualidad y en la hipertextualidad. En estas subcategorías de cada una de estas formas que Genet describe la transtextualidad, y vamos a dejar de lado, no vamos a ver ahora la paratextualidad, no vamos a ver la metatextualidad, ni tampoco la arquitextualidad. Nos interesa centrarnos y hacer el énfasis en estas 2 categorías que son la intertextualidad y la hipertextualidad. Empecemos entonces con la intertextualidad. La intertextualidad, vamos a leer literalmente lo que dice acá, dice: cuando se examina una obra, casi siempre se produce la búsqueda de su intertexto. Se indagan sus relaciones con otras obras, contigüedades con otros textos del mismo artista o de la misma escuela, e inevitablemente al usar la intertextualidad se altera el texto original de 3 maneras posibles: a través de la cita, que es la inclusión literal de un enunciado dentro de otro, manteniendo literalmente las características de ese texto original, el encomillado, las cursivas, las comas, la forma de enunciación literalmente igual del texto original, es una cita. El plagio, ya saben, es el robo de las ideas de otro autor, tomándolas como propias, no referenciándolos. Y por último, la alusión, que es la inclusión de un enunciado de una forma menos explícita, no literal, bajo nuestra versión, bajo nuestras palabras, siempre referenciándolo. Si no se referencia, obviamente es un plagio. Comencemos con el primero, con la cita. Veamos ejemplos de cita. En este caso, la cita la vemos desde un lugar paratextual, es decir, desde un lugar visual. Visualmente nos podemos dar cuenta, incluso sin leer el texto, acá el texto es secundario, no importa lo que se esté diciendo, lo que estoy mostrando en esta diapositiva es que desde lo visual, desde lo paratextual, yo me puedo dar cuenta cuál es el texto original, cuál es el texto con el que nosotros venimos trabajando, y dónde empieza la cita y dónde termina, y dónde se retoma el texto original, es decir, el texto que veníamos leyendo al comienzo. Este texto, digamos, sin cursiva, este texto en redonda, termina en 2 puntos, y de repente aquí comienza un texto con mayores márgenes, con una fuente más chica, con una letra más chica, y que en este caso, por una cuestión de énfasis, está en cursiva y con comillas, que estas formas de la lingüística, estas formas, estos signos que nosotros vemos acá nos están diciendo: este fragmento que está acá es tomado de otro autor, y la cita esta que está acá, o la referencia de la nota al pie, me está diciendo quién es el autor de este párrafo que está acá. Esto es una cita literal. Esta es una cita literal en un libro que nos encontramos con las mismas características: comillas, cursivas, una nota al pie o una referencia bibliográfica que nos está diciendo: esto que está acá no pertenece al autor del resto
de los párrafos del resto del discurso del libro. En este caso hay una cita en una película. ¿Cómo puede ser esto? O sea, también hay cita, plagio y alusión en cualquier género. En este caso, en un fotograma de la película Annie de 1982, hay una copia de la Mona Lisa, de la Gioconda, y acá trabaja en esta idea de la cita de esta pintura dentro de la película. Ahora que está más o menos explicado la idea de cita, veamos la idea de plagio. ¿Qué es un plagio? Un plagio, como ya dijimos, es el robo de una idea tomándola como propia. Hay formas de plagios infinitas. En este caso, por ejemplo, el caso de Coelho plagió un fragmento de una periodista en uno de sus libros. Acá la gente suele decirme que yo tengo algo en contra de la autoayuda, y puede ser que tengan algo en contra de la autoayuda, no hay mejor autoayuda que la educación. Pero en este caso sucede lo mismo. Es un plagio dentro de un libro, es decir, tomar ideas de otra persona, de otro autor, de otro periodista, pongámosle en este caso, y simplemente copiarlas y pegarlas dentro del libro de estos autores y no referenciarlo, no dar ninguna idea de que esa es otra voz hablando dentro de este texto. Eso es un plagio. Esto después tuvo un litigio civil y llegó a la corte, etc. Todo se puede plagiar. Se puede plagiar una coreografía, una marca, una forma de vestimenta, pósters de películas, propaganda política, marcas, una imaginería visual. Todo se puede plagiar, pero hay distintos tipos de plagio, desde el más, digamos, el más ingenuo, que es la práctica pobre del lenguaje académico, hasta el fraude, pasando por referenciar incorrectamente, es decir, que no está bien hecha la referencia y es una forma de plagio, a el exceso de paráfrasis, en la que la mayor parte de la voz del texto original tiene mucho de ideas de otra persona. El copy-paste que nos persigue hasta el eterno. Copiar y pegar enunciados ajenos y citar la fuente es un plagio. Reutilizar un trabajo anterior nuestro y volverlo a presentar en otra materia es un plagio. Trabajar con alguien más pidiéndole ayuda a amigos, compañeros, ex colegas para hacer un trabajo, robar el trabajo a otra persona y darlo como propio, y pagarle a otra persona para que haga el trabajo por nosotros, para que piense por nosotros. Estas ya son formas de fraude y ustedes lo deben saber, pero en el ámbito académico esto reviste una seriedad importante que si se descubre un plagio, se eleva al departamento, se eleva al consejo, el consejo dirime qué se hace con esas circunstancias y en general a la persona que se saca de la facultad, no se saca de la facultad, sino que se saca de la universidad. Quiere decir que esa persona que fue desplazada del ámbito académico no puede volver a cursar en otra facultad de la misma universidad. Esto quiere decir que es muy fácil plagiar, pero también es muy fácil citar correctamente. Si simplemente todos plagiamos constantemente, dice Quentin Tarantino, que en realidad no hacemos plagios, que hacemos homenajes. Pero en mayor o menor medida todos plagiamos. ¿Qué es lo que hacemos desde el ámbito de cierta seriedad académica? Citar, referenciar. Si citamos y referenciamos correctamente, entonces ya no es un plagio, es un artículo académico, es una publicación que reviste cierta seriedad. Entonces, la forma más sencilla de hacer un trabajo con poco tiempo, bueno, revisamos las fuentes ajenas, vemos qué podemos tomar, realizamos nuestra reversión de eso, pero citamos todas las fuentes, citamos hasta el último lugar de donde tomamos ideas, lo ponemos de forma evidente en la bibliografía final y entonces ya no hay plagio. Cita, plagio, vayamos ahora a alusión. La alusión es otra forma muy reconocida en el mundo del arte y fíjense en la parte verbal, en la parte del texto, lo difícil que es darse cuenta cuando hay alusión, cuando hay paráfrasis.
En este caso, bueno, la palabra esta está con comillas porque es el término que se está trabajando en el párrafo, pero acá no hay ninguna otra forma, no hay ningún otro signo que nos esté diciendo cuándo empieza la cita y cuándo termina la cita. ¿Cuándo empiezan las comillas? ¿Cuándo empieza la cursiva? Acá no hay ninguna de esas formas que nos dicen claramente acá empezó la cita, porque esto no es una cita. La alusión es un parafraseo, es una paráfrasis. La alusión nos está diciendo, estoy tomando ideas de este otro autor, estoy tomando ideas de este otro discurso, pero lo estoy reversionando, recreando con mis propias palabras, con mi propio nuevo enunciado, porque yo necesito redirigirlo a mi objetivo, pero son ideas ajenas. Entonces, todas estas son palabras mías, palabras del autor que lo está reversionando, pero me encuentro con una cita al pie o con una referencia. Voy a la cita al pie y veo que la idea de este párrafo no es mía, sino que es de este autor, pero fue escrita con mis palabras. Eso es una alusión, eso es una paráfrasis. Es decir, que no es una cita literal, no es una cita textual, es una reversión de una idea ajena. En el arte es muy común, esta es una versión muy obvia de esta forma de alusión o de paráfrasis porque lo dice en el título. Esta es la versión original de Velázquez, que se llama Inocencio X, y esta es Estudio de Inocencio X de Francis Bacon. Esta es una relación muy sencilla de alusión. Esta obra alude a esta otra obra. Este caso es más complejo y sigue dando vueltas todavía. Y comienza este caso con la novela gráfica de Alan Moore, o con la ilustración de esta novela gráfica, que luego se convierte en película, que luego se convierte en merchandising de Warner Brothers para el anticapitalismo. Y después es La cara de Anonymous, y cómo, en este caso, la idea o este personaje, que este personaje de hecho es un personaje real de Guy Fawkes, y la forma en que se representa en la novela gráfica se vuelve un ícono, se vuelve un hito al que hacen alusión constantemente en estas marchas en contra del capitalismo. Esta es otra nueva alusión. En este caso, esta es la pintura original, que eso es una alusión de un mito de la antigüedad, que es reversionado acá en una forma de pintura y reversionado en esta película, que es Las aventuras del barón Munchausen, con Uma Thurman saliendo como la Venus desde una concha. Esta es una alusión ya no tanto desde el lugar lúdico o desde la inspiración, sino ya esta es más dura, esta es una crítica social. Esto es una página, una página de humor, una página gráfica en un diario, en la que se hace referencia a los sweatshops, a estas fábricas en las que hay mucha relación con casi una esclavitud en el mundo del trabajo infantil, del trabajo que es sin horas extras, sin beneficios, sin jubilación. Y se descubrió que muchas de las grandes empresas, de las grandes corporaciones mundiales, trabajan con estos sweatshops. Por ejemplo, Nike. Entonces acá en esta página se está haciendo una reversión, una alusión al lema de Nike, que es solo hazlo. Les está diciendo el jefe, solo hazlo a los empleados niños, trabajen en hacer más zapatillas Nike. Bien, estas son las tres categorías entonces de intertextualidad: cita, plagio y alusión. Cita de forma literal, plagio sin citar a las ideas, sin referenciar las ideas, es decir, robando, y la alusión en forma de paráfrasis o de eco de una idea ajena. Pasemos ahora a hipertextualidad. La hipertextualidad se divide en parodia, transposición y apropiación. La parodia retoma un texto para darle una nueva significación de forma lúdica, satírica, hasta incluso sarcástica. La transposición es pasar de un género a otro, de un soporte a otro, de una plataforma a otra, y la apropiación es tomar un texto original ajeno
y hacer lo propio, casi como dice Tarantino, en versión de homenaje, no en versión de plagio. Veamos ejemplos. Primero de parodia, en este caso, la versión de Marcos López, Asado en Mendiolaza, inspirado en La Última Cena de Da Vinci. En este caso, tenemos la versión pandémica de estas parodias, el ambiente, la escenografía vacía y con multas por hacer reuniones de 12 personas, o sea, de más de 4, digamos. Parodia hecha por el colectivo Buenos Aires Stencil cuando vino Bush a la Argentina y hicieron este stencil en varias partes del mundo en el que integraban o mezclaban la idea esta del imperio y de Bush y del presidente de Estados Unidos con Disney, con Mickey Mouse. Y llamaron a este stencil Disney World. En vez de Disney World, el mundo de Disney, la guerra de Disney. Una de Banksy no podía faltar, que se llama Riot Cop, los policías antidisturbios, que habla por sí misma. Parodia es la que vinimos viendo recién. Vamos a transposición. Transposición se puede ver en varias categorías. El ejemplo paradigmático que trabajan varios autores es Carmen, que comienza con una novela de Mérimée, después pasa a ser una ópera, después un ballet, después distintos tipos de filmes, teleteatros, historietas, hasta llega a ser una marca de cigarrillos, Carmen. Y lo que está sucediendo acá es como la idea, el concepto, esta abstracción, Carmen, pasa por distintas plataformas, por distintos dispositivos, por distintos géneros, por distintas formas de revolver o de recrear esta idea de Carmen. En la música, por ejemplo, la versión de Charly García del himno nacional es una transposición. En la literatura, la adaptación de una novela a un film o de un cómic a un film, como por ejemplo el Fausto de Estanislao del Campo, que luego es ilustrado por Molina Campos, que está inspirado en el Fausto original de Goethe. Y en el arte visual nosotros vamos a ver este ejemplo de aquí de Marta Minujín, que es el Partenón, perdón, que es el Partenón de libros, digamos, inspirado en el Partenón de la Acrópolis de Atenas, que está hecho completamente con libros prohibidos en la dictadura. Esto es una reversión en una obra de arte de un edificio arquitectónico. Todas estas son formas de transposición, de pasaje de un formato a otro formato. Esto que nosotros, si me permiten, esto que nosotros veíamos más arriba, también es transposición. A ver. Acá lo tengo, bien. Esto es transposición de la novela gráfica, del cómic al film, del film a el uso de las máscaras en la realidad, digamos, y de la pintura al cine son transposiciones. Pasemos ahora a la última, apropiación. La apropiación es tomar el 90% de una idea de otra persona y hacerla mía, hacerla propia. ¿Qué hizo acá Marcel Duchamp? Marcel Duchamp compró una postal en un museo y le dibujó con lapicera bigotes y barbita. Y esa es la obra LHOQ de Marcel Duchamp. Es 99% Leonardo, 1% Marcel Duchamp. Marcel Duchamp se la apropia. Lo mismo hace, distinto lo hace, pero es algo similar a lo que hace Botero con la Mona Lisa a los 12 años. Ya reconocemos el estilo de Botero en cualquier imagen. Acá no hay plagio. Acá hay justamente un homenaje de Botero a esa Mona Lisa, hay una apropiación de Botero de la Mona Lisa. Estas son entonces las categorías de hipertextualidad. Vayamos ahora a hacer un breve repaso de las categorías que da Ducrot sobre polifonía y los dejo tranquilos. Si me tienen un poco más de paciencia. Ducrot comienza su texto con una crítica a una autora que se llama Anne Banfield, que trabaja con esta idea de la unicidad del sujeto hablante. Es decir, que un locutor, una persona que enuncia la locución, es un sujeto de conciencia, es decir, es la persona que
está creando, pensando en las ideas, la persona que se hace cargo de las ideas, que a su vez es el enunciador, el creador original, y está diciendo un enunciado a la vez. Esa es la teoría de Anne Banfield. Para Ducrot eso no existe, eso no es así. Nunca se dan estas situaciones en las que un locutor es un sujeto de conciencia y que a su vez es un enunciador y dice un único enunciado, que es una única voz. Eso no se da. Para Ducrot no existe una forma de comunicación que no sea polifónica. Todas las formas de comunicación para Ducrot son polifónicas. Por lo tanto, cuando una persona habla, cuando un locutor habla un enunciador que se cruza con otro enunciador, con otro enunciador. Son varios los cruces que hay dentro de nuestra cabeza que hacen que nuestros enunciados tengan muchos cruces de otros enunciados. Consciente o inconscientemente, de forma más manifiesta o menos manifiesta, pero cada vez que hablamos usamos voces ya dichas, y no solamente con el lenguaje castellano, sino con la forma en que lo decimos y con las ideas que traemos a colación cada vez que hablamos. Entonces, para Ducrot, un locutor no es lo mismo que un sujeto de conciencia, no es lo mismo que un enunciador, y no es lo mismo que y no está siendo un único enunciado. Un locutor, una sola persona, puede estar teniendo varios enunciados a la vez en un único enunciado y estar siendo atravesado por varias voces a la vez. Esta es la idea básica de la polifonía, que nunca, hay un coro constantemente que nos atraviesa en cada uno de los enunciados que hacemos. En este caso, que yo estoy dando esta clase en este momento, estas ideas no son mías, estas ideas son de Ducrot, estas ideas son de Arnoux, estas ideas son de Genet, estas ideas son de todos los autores dentro del mundo de la lingüística, Peirce y Saussure y Barreiros y Verón, todos esos autores que nos cruzamos en nuestra carrera académica están hablando en este momento de forma polifónica a través de mi voz. Así, en este caso yo sería el sujeto de conciencia que estoy haciendo la alocución de todos estos otros enunciadores. Arnoux, Ducrot, Bakhtin, Barreiros, Magariños, etc. Ducrot va a decir que hay 5 formas de la polifonía que son evidentes, que son muy fáciles de reconocer, que son estas que están acá. La primera es la pregunta, y él va a decir que en toda pregunta hay una asunción, hay una afirmación y una duda. ¿Quién vino? Alguien vino, eso lo sé. El que vino es Juan. Ahí hay 2 voces en un mismo enunciado. En la ironía, lo mismo. En la ironía hay 2 voces en un mismo enunciado. En la ironía siempre se da a entender lo contrario de lo que se está diciendo literalmente. En este caso, si yo te digo qué linda camisa, puede que te esté diciendo, según la forma de mi proxémica, mi kinésica, mi forma, mi actuación, cómo yo me manejo desde el cuerpo, qué linda camisa, ¿eh? Puedo estar diciendo qué fea camisa. En este caso, qué linda camisa es la literalidad, exactamente el texto que estoy diciéndolo como discurso, es la voz 1 y qué fea camisa es la voz 2. La negación, para Ducrot, la afirmación está presente en la negación de un modo más fundamental que la negación en la afirmación. Esto quiere decir que cada vez que hay una negación, hay una afirmación y una negación a la vez. Pedro no es amable. Primero hay una aserción positiva sobre la amabilidad. ¿Qué es lo que es ser amable? Ese ya es un entendimiento en sí mismo, es la primera voz. Y Pedro carece de ese acto de amabilidad. Entonces es la segunda voz. Pedro no es amable, es un acto polifónico. La cuarta es la concesión, toda concesión, pero, más, sin embargo, si bien, son formas de borrar lo que se dijo hasta entonces. Conllevan 2 opiniones contrapuestas. Buscan generar empatía, las concesiones. En lógica se ve esta idea de P pero Q. P es el primer enunciado y cuando digo pero, borro todo lo que dije con P. La idea de pero, el concepto pero en el vocablo, borra todo lo que dije hasta entonces. Y la idea Q es contrapuesta a la idea pero. Cuando yo digo P pero Q, este es un ejemplo que siempre da Mariela en los teóricos,
Es verdad que el vestido verde está de moda, pero el rojo te queda mejor. Es verdad que el vestido verde es la voz 1. Pongo la palabra pero y borro, porque yo tengo razón. El vestido verde es fenómeno, pero el rojo es el que va. Esa es la voz 2. Todo lo que está después de pero, sin embargo, borra la primera voz y se conforma entonces en una segunda voz y por eso es polifónico. Y por último, si me tienen paciencia, la aserción negativa indica que en toda aserción, en toda afirmación negativa, valga la redundancia, se conlleva un presupuesto afirmativo y una negación. Pedro dejó de fumar. Me queda claro que Pedro fumaba hasta ahora y Pedro ya no fuma más. Son dos voces en un mismo enunciado. Ejemplos desde lo visual, que yo después dejo el PowerPoint para que ustedes si quieren lo sigan viendo. Perdón. Un fotomontaje de la revista Eñe para el artículo La restauradora más famosa, que es la señora Cecilia, que trabaja con ideas de intertextualidad. Un fotograma de la serie Drácula, que trabaja, por ejemplo, con una pintura romántica. Y el Getty Challenge fue un desafío que se hizo en las redes el año pasado con los museos de todo el mundo y que fue hermoso, en el que en el momento del comienzo de la pandemia, cuando los espíritus estaban altos, la gente recreaba obras de arte en su casa y acá hay versiones que son desopilantes. Y hasta en el ámbito local lo tienen en el Museo Petoruti en La Plata, por ahí, estos son parientes de ustedes, con versiones de obras que están en el museo de acá de La Plata. ¿Qué vimos en la clase de hoy? La ruptura de la isotopía, intertextualidad e hipertextualidad, la no unicidad del sujeto hablante para Ducrot y las 5 formas de polifonía que él entiende que son claramente polifónicas, aunque todo discurso es polifónico. ¿Y qué podríamos llevarnos de la clase de hoy? Nosotros venimos hablando hasta ahora sobre la complejización de la idea de emisor. La clase pasada se trabajó la complejización de la idea de receptor, entendiéndolo como auditorio. En esta clase se trabaja de complejizar la idea de emisor, un emisor que trabaja con muchas voces a la vez y un mensaje complejo que espera un receptor activo que lea estos intertextos dentro de esa voz que estoy viendo. Entonces, una buena pregunta podría ser, ¿qué es la polifonía y de qué forma se manifiesta? Y si me tuvieron paciencia hasta ahora, les agradezco la atención y nos veremos la semana que viene. Hasta pronto.